tenemos en esta sesión de Trama Abierta el gran honor de contar con la presencia de nuestra querida Vanessa Freitag, de quien me voy a permitir hacer unos mínimos apuntes de su trayectoria académica principalmente. Ella tiene estudios, hizo la licenciatura en artes, en bellas artes, pero además en educación artística. También tiene una maestría en educación. Estos estudios los hizo en la Universidad Santa María, bueno, en Brasil, en su país natal. Los estudios de doctorado, su doctorado es en ciencias sociales que realizó en el CIESAS Occidente, aquí ya en México. Entonces, su trayectoria de académica involucra los campos artísticos, educación y ciencias sociales. Me platicaba Amalia que eres docente, Sí, sí soy docente. Ujú. en Sí, específico de textiles o abordas al textil desde sí, otra. no, sí, tenemos aquí un taller de telares, así se llama, y pues enseño desde el tejido en telar de clavos, porque somos muchos estudiantes, son muchos los estudiantes así, ¿no? Entonces, es lo más práctico. Y crochet también, aprenden un poco de crochet, bordado, les gusta mucho el bordado y escultura textil, pero en sí aquí he visto que les gusta mucho el bordado, como que ahí es por donde va la mayoría de los proyectos, porque después que ellos conocen un poco de cada, ellos eligen una técnica dentro del lenguaje para desarrollar sus propios proyectos, ¿no? Ya sea de cosas que ellos quieren usar, bordar ropa o hacer almohadas, en fin, es completamente libre. O a veces quieren hacer proyectos así un poco más conceptuales. Entonces, ahí cada quien va decidiendo sus propios proyectos, ¿no? Y entonces sí, abordamos en un semestre desde lo tradicional, lo visto, lo conocido, muchas veces desconocido de los textiles mexicanos. A veces cuando da tiempo y oportunidad, pues vemos de otros contextos de Latinoamérica y hacemos ese cruce de fronteras, digamos, de lo tradicional al uso de los textiles en el diseño, en las artes, como que esas fronteras que van se deshaciendo un poco, ¿no? Con el lenguaje, ¿no? Yo digo lenguaje textil, ¿no? Porque Claro. para mí es un lenguaje. Pues Sí. ya, yo siempre he tenido como una fijación sobre esa relación de la narrativa, ¿no? En el Ujú. textil, o sea, sin necesariamente es un proceso de comunicación que pudiera equiparar en algún momento a lo verbal, ¿no? Que se presta al diálogo, que Ujú. tiene símbolos, que tiene signos. Y bueno, tú estás en nivel universitario, ¿cierto? ¿O Sí, desde qué nivel es? ¿O sí, es es licenciatura? licenciatura. Aquí tenemos una licenciatura en cultura y arte. Se dedican a la gestión cultural, más que nada, ¿no? Y ellos todavía tenemos los talleres donde ellos aprenden distintos lenguajes artísticos y uno de ellos es el taller de telares, ¿no? Que a principio cuando se fundó aquí la escuela, tenía una vocación para artes y oficios, entonces teníamos un taller de cerámica que nunca se impartió cerámica por falta de docentes. Tenemos un taller de vitrales con una profesora especialista en vitrales. El de telares que quedó mucho tiempo sin usar hasta que yo llegué y poco a poco fui rehabilitando ahí el espacio. El de fotografía, serigrafía, dibujo, pintura, música tienen también, teatro, danza, como que múltiples talleres. Ellos eligen, son todos optativos, ¿no?
Pero Ya tienen oportunidad de pasar por todas las áreas. casi todas tienen la oportunidad de pasar al menos en 4 durante sí, la mitad de la licenciatura. Antes de la reformulación curricular, ellos podían llegar hasta el octavo semestre cursando un taller, ¿no? Y siempre han querido mucho los talleres, como que siempre han sido muy, muy asistidos, o sea, muy, todos en general, así, no puedo decir que hay un taller favorito, así, siempre he visto los talleres muy llenos, ¿no? Pero con la reformulación, la actualización de la licenciatura, se recomendó disminuir la obligatoriedad de tomar talleres hasta el octavo, entonces ellos nada más toman un semestre, un taller, y ahí el otro semestre tienen que elegir otro, entonces no pueden así especializarse en un taller, digamos, Ujú. y nada más 4 semestres, no 8 ya. Entonces, bueno, yo Híjole, veo que perdimos. Yo sí, vemos que perdimos, sí, perdimos espacio, se desocupó, se está mal utilizando el espacio, entonces prácticamente yo doy el taller de telares una vez al año, qué una vez a triste. la semana, y es un espacio enorme. Bueno, ahora por la pandemia, pues no, ¿verdad? O sea, todo es aquí, pero ahora que vamos a regresar, yo realmente estoy pensando cómo reutilizar ese espacio, para que no quede obsoleto, porque con el tiempo hasta ni eso. Entonces, para mí eso fue una pérdida muy grande. Pues es que en una cuestión de estudios culturales, yo creo que es súper importante que realmente tengas una inmersión de los procesos para que Con realmente lo certeza. valores. Sí, sí, yo creo Entonces, completamente en eso. entonces, si estás desconectado, ¿cómo lo valoras, no? Se vuelve un Exacto. objeto. ¡Hola, Amalia! Bienvenida. Hola. Hola, qué Ya, gusto que ya se presentaron, empezaron Ujú. a conocer, qué bien. no, ya traemos aquí una plática, ya hasta Chucho nos dio instrucciones. Ay, pues me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Sí. Ay, Vanessa, qué gusto verte. Igualmente, Amalia, muchas gracias por la invitación. Muy contenta aquí de compartir este espacio. Y Ay, al muchas, contrario, muchas gracias por aceptar siempre Mm. tan incondicionalmente, ¿no? Y pues bueno, en la conversación seguramente que llevas con Julieta te habrás dado cuenta que pues hay muchas cosas en común, ¿no? Sí, no, Entonces, no, muchísimas, sí. eso Y es me hizo justamente ver que, ay, qué bien que conozco personas que tienen tanto en común y con las que podemos hacer diálogos interesantes. Ya seguramente también Julieta te ha de haber dado algún tipo de entrada de lo que queremos, lo que somos y lo que ujú. queremos. Entonces, pues muchísimas gracias, ¿no? y bueno, me llevaba lo que me estaba comentando que se cerraron los talleres, que se dividió, que la currícula Suprimió. se Ujú, suprimió y fue un 50%, ¿no? De los talleres que se quitaron de la parte curricular. Y esto me lleva a hacerte otra pregunta que tiene que ver con esto de la docencia. Tus planes y proyectos dentro del taller, ¿de qué manera se gestionan? ¿Es algo que te sugiere la institución? ¿Es algo que ujú. surge de tu inquietud o no sé al Sí, respecto? sí, es más que ahí sí tenemos libertad de ir planificando y pensando proyectos, eh, de docencia. Por ejemplo, yo cada vez más, o por lo menos en los últimos 3 años, he estado redefiniendo mis intereses de investigación, cada vez más para el contexto universitario con los estudiantes. Entonces, realmente lo que enseño, tratar de convertir eso en un proyecto de investigación, ¿no? Especialmente en el taller de telares, porque ahí siento que se junta la investigación, que bueno, tienes que investigar también para, para escribir y para enseñar, ¿no? Y
la práctica, entonces ahí mientras aprendemos, enseñamos, pues se dan cosas muy interesantes para pensar también eh, como la docencia, ¿no? En ese campo, como un elemento importante para el proyecto investigativo, como proyecto de investigación. Y hay el ámbito de la práctica artística, artesanal, ¿no? Ahí pongo ellas en diálogo, que se da en ese mismo espacio, ¿no? Entonces me parece que eso es potente en el sentido de que los estudiantes que se interesan por el taller, algunos logran derivar ese interés en proyectos de práctica profesional. Después he sabido también que han llevado a cabo talleres también en su comunidad o en su lugar de residencia, ahí en su comunidad, ¿no? Entonces, me parece, han llevado talleres, pues, de telares, de textiles. Entonces, me parece que hay un potencial ahí que no lo he explorado demasiado y un poco por el tema de la pandemia, siento que algunas cosas se me ha dificultado porque es una cosa de estar ahí también, de ocupar el espacio, de hacerse visible, de juntar la gente. Entonces, como te decía, ahora pues tendré que reinventar el lugar, el espacio, a lo mejor haciendo proyectos de extensión, invitando a la comunidad fuera de la universidad incluso, para realmente ocupar ese espacio, porque yo siento que es uno de los corazones los talleres en esa licenciatura y se lo han cortado, machacado un poco, ¿no? Entonces, y más uno que sí cree, ¿no? En la educación artística y todo ¿no? Entonces, toda Claro. la importancia que deriva la práctica, el hacer, el pensar, no como cosas separadas, ¿no? Sino integradas, y de repente la licenciatura fomenta ese tipo de cambio, me pareció así muy drástico el asunto, ¿no? Afortunadamente, pues se podrá rediseñar ya en un par de años más, entonces ya vamos a ver qué tanto ha funcionado, ¿no? O qué tanto hay que retomar a lo mejor cosas de la primera versión de la licenciatura, cosas que se dejó en esa actualización, en fin. Pues es triste ese recorte, pero qué bueno que hay como visión a futuro, ¿no? Pues entonces me lleva a otra pregunta, Vanessa. Este año de pandemia, ¿has impartido clases de textil así a la lejanía? Y ¿Y sí, de cómo ujú. resuelves esa parte que tiene que ver con la experiencia táctil y con esos procesos, pues que son como muy, muy de Ver, ¿no? sensaciones, ajá, y de ver? ¿Cómo Ujú. lo resuelves? Ha sido muy difícil. De hecho, este es mi segundo semestre impartiendo el taller. El primer semestre yo estaba mucho más ansiosa porque yo no sabía cómo resolver el asunto de enseñar, ¿no? Las puntadas y, y no me funcionaban bien los recursos que tenía aquí, no solo internet, sino cámaras, en fin. Lo que me resultó fue hacer tutoriales, entonces grabarme haciendo pequeños bloques, así me funcionó. Claro que es mucho más trabajo, porque de verdad es mucho más trabajo y luego subir toda esa información, pero he visto que ellos acompañan mejor cuando así grabo esas pequeñas cápsulas. Entonces, en clase lo que hacemos es, hago una especie de introducción a cada técnica o contexto, el tema que vayamos a hablar, ¿no? Y ahí pues enriquezco mucho con imágenes, entonces hay siempre muchos referentes. Y esa parte yo veo que les interesa, que antes en el taller presencial era, era poco trabajado, es decir, dejaba más textos para que leyeran y discutiéramos en clase.
y realmente el tiempo que teníamos era para practicar, ¿no? Para que ellos pudiesen llevar a cabo, porque había mucha ansiedad también de ellos de hacer, ¿no? Hacer. Entonces, y ahora en línea veo que también hay mucho interés de conocer y ver, ¿no? Qué es lo que hacen las comunidades textiles, no solo de México, sino de otros lados. Y aquí yo siento que eso fue la parte que abonó al taller. Entonces, dejo los tutoriales, ellos practican durante la semana y en la clase me presentan, ¿no? Me presentan lo que hicieron en el transcurso de la semana, las imágenes de sus trabajos, las dificultades que tuvieron. Así hemos ido llevando a cabo el taller, pero por supuesto que se pierden muchas cosas. Por ejemplo, en el espacio, mientras están haciendo sus proyectos, sus trabajos, se da mucho el diálogo, mucho, ellas platican mucho así, ¿sabes? O sea, realmente es algo bien curioso porque desanda así a hablar, hablar, hablar mientras tejen y de cosas que les suceden en la semana, en las clases específicas. A veces yo tenía que decir, oye, oye, ustedes están platicando de la clase del profe o la profa tranquilas, ¿no? O sea, no mencionen nombres, porque realmente era como una cosa medio catártica lo que sucedía ahí. Hablaban a veces cosas de que sucedían en sus relaciones con su familia, a veces entre las chicas más próximas, así, entonces mientras bordaban, platicaban, y eso no sucede online, no sucede en absoluto, aún cuando les digo, oye, pueden dejar sus cámaras abiertas y micrófonos ahora, mientras explican o practican alguna actividad en particular, alguna técnica, pero no se da, no se da, es muy difícil así. Y entonces el silencio es muy abrumador a veces así. Y esa es la parte que la virtualidad, digamos que no compensa, ¿no? Entonces hay cosas que a lo mejor sí y otras que definitivamente no. Al menos para ese tipo de taller, no. Ujú. Y es muy triste porque yo siento que detrás de, más bien, no detrás, sino en torno al textil, ese diálogo se da como de manera muy natural, ¿no? Total. Cuando estamos en ese acto de compartir en torno a una mesa y está el hacer textil, eh, es como si llegara como una consecuencia lógica, ¿no? De manera muy orgánica. Sí, y también se ayudan entre sí cuando están así cerca, ¿no? Entonces hay algunas que entienden un poco más rápido cómo es la puntada y entonces ayuda a la colega que a lo mejor no entendió a la primera ni en la segunda, pero ya con la colega explicó de otra manera, como que ahí ya se ayudan entre ellas también. Eso se daba mucho en el taller porque había semestres que de verdad tenía grupos así hasta de 30. Entonces, imagínate pasar uno por uno, porque también es un aprendizaje individualizado, ¿no? Entonces, mira, explicar una otra vez cada uno. Y entonces, las que en la primera explicada quizás entendían, ya me ayudaban con la colega que tenía un poquito de dificultad o necesitaba que le explicara de otra forma, ¿no? Entonces, y eso online no se da, y algunos tienen pena, he visto, ¿no? Que tienen pena de decir que, maestra, es que no entendí, ¿cómo se hace, no? Entonces, por eso los tutoriales, yo digo, mira, si no entienden ahora que estoy explicando aquí en clase, voy a dejar los tutoriales y ustedes en la semana con calma, también requiere más tiempo de ellos, ¿no? Claro. Pero pues ahí ustedes pueden volver a ver a su tiempo, a su manera, y ahí si aún así no entienden, entonces pues ya vemos con calma cada uno, ¿no? Y sí, los tutoriales han ayudado bastante, pero hay muchos elementos de la sensorialidad, de lo matérico mismo, que no se puede compensar con el video, ¿no? Entonces, bueno, pues a pesar de las dificultades, hemos estado siguiendo adelante, ¿no? Con este taller, esperando que el próximo año ya sea presencial, ¿no?
Esperemos que sí, creo que así estamos muchos Ujú. docentes. Sí, Y de ¿verdad? aquí yo voy a pasarle el balón a Amalia, porque habías mencionado que tú quieres hacer de este proyecto de investigación dentro de este contexto. Y Ujú. entonces ahí es donde Amalia es la experta en esto de la investigación. Sí, Amalia es una súper experta. Sí. Ay, Vanessa. Nada más alejado, pero son los intereses que también compartimos. Ojalá que fuera Mm. experta, pero interesada. Y una de las cosas que creo yo, me siento cercana a ti es porque hemos explorado cosas muy similares en términos de la parte conceptual de Ujú. términos que en México, no sé si en Brasil, porque no sé Ujú. tu trayectoria, es decir, conozco tu trayectoria a partir de que trabajas en México, pero no sé si en tu contexto anterior, más Mm. cercano, hay ese tipo debates, de hasta obsesiones respecto a estos conceptos que en México son tan cargados eh, políticamente, culturalmente, como arte, arte popular, Ujú. artesanías. Y te digo, me identifico contigo en términos de que en tu obra publicada has Ujú. explorado mucho por una parte eso, ¿no? Lo Ujú. conceptual. Sin embargo, ciertamente he notado que no has empleado muchos ejemplos del campo textil Sí. para trabajar esas, esas digresiones, estos conceptos. Entonces, supongo que a partir de lo que has comentado antes, lo que buscas es ahora articular más Sí. estos campos, ¿no? Ujú. Ujú. Perfecto. Sí, sí, y especialmente me interesa la parte docente realmente. ¿Qué se puede descubrir ahí siendo docente que investiga mientras enseña un lenguaje que es tan versátil también, que transita muchas fronteras, ¿no? Y al hacer tantos tránsitos, pues implica también debates conceptuales fuertes, ¿no? Que siempre aparece en las clases y un poco por eso a veces nació esa inquietud, quizás no surgió en sí, o sea, nació en mí esa inquietud de saber un poco más sobre estos debates, no que sea un tema resuelto ni nada, sino que he visto que se entablan muchas discusiones interesantes. A mí me parece importante que se sigan debatiendo esos conceptos, ¿no? Y especialmente cuando se tocan, ¿no? Arte, artesanía, arte popular, en fin, ¿no? En mi país no he visto un debate tan fuerte así. Si de repente encuentras alguno que otro texto, pero en sí parece ser que es un tema ya superado, eh, ya hay que pensar otras cosas. No estoy de acuerdo, pero bueno, como que ya es un asunto que ahora no se hablan de límites, ¿no? Sino qué pasa cuando hay ese encuentro, ¿no? Entre diferentes áreas. Lo que me parece interesante también, pero yo creo que la realidad es tan compleja y no creo que en el plano práctico y real esas situaciones estén así resueltas, ¿no? Se ve muchos conflictos aún, ¿no? Entre los conceptos, pero ¿cómo es tan difícil o complejo, mejor diciendo, de encontrar un punto realmente de encuentro y defender ese punto de encuentro? Porque hay muchas tensiones a veces, lo que pasa es que en el plan teórico de investigación, si hay desinterés por la comunidad académica o
o no quieren entrar a esos debates porque no llegan a lugar ninguno, no sé, he visto, he observado eso, ¿no? No obstante, me parece importante ese ejercicio reflexivo constante porque muchas veces la realidad plantea esas discusiones, ¿no? En las clases se dan todo el tiempo, entonces mis alumnas traen ejemplos o preguntan, ¿no? O sale una nota en el periódico sobre algún ejemplo muy concreto y entonces se abre el panorama para discutirlo eso, ¿no? Ujú. Teóricamente es importante porque luego quedamos solo en las opiniones. No, yo pienso que es eso, yo pienso que es aquel otro. Ok, todos pensamos, pero cómo ver distinto, ¿no? O cómo debatir un poco más a profundidad, ¿no? Y ahí quizás, como comentaba, lo que he querido trabajar es realmente que esas discusiones se den ya en el proceso mismo de la práctica docente, que veo la práctica docente como un tipo de investigación, ¿no? Entonces es por ahí un poco cómo se ha ido modificando mis intereses de investigación. Cuando abordé inicialmente esa temática, arte, artesanía, estaba muy pensada en el contexto de la cerámica, porque era la comunidad que yo había investigado desde que llegué a México, ¿no? Entré al universo textil mm, por la circunstancia académica también, ¿no? Porque pues había un taller de telares cuando llegué a la universidad, estaba cerrado por falta de profesor. Y digo, no puede ser, es un espacio hermoso aquí, hay que hacer algo aquí, ¿no? Y, y había trabajado textiles o esculturas en tela en mi formación académica en la licenciatura en artes y, y ya llevaba muchos años sin trabajarla, sin retomarla. Y fue en el contexto yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar el taller de telares, vamos a ver cómo le vamos a hacer, pero hay mucha iniciativa y muchas ganas de eso. Y así empecé con las estudiantes y las estudiantes querían saber y ver qué era lo que hacía. Digo, híjoles, tengo cosas allá en Brasil y aquí pues ya no he hecho nada, ¿no? Porque el mundo, el universo académico me había consumido completamente, ¿no? Y en esa labor de enseñar y aprender a la vez fue lo que me motivó a retomar, ¿no? Mi trabajo que había dejado allá en Brasil. Em, entonces, eso fue un poco así como empecé a reacomodar mis intereses, ¿no? De investigación más que nada y práctico también, investigación dentro de las artes, en fin, ¿no? Pues yo encuentro que respecto de a lo que ahora te está interesando, me parece que estás abriendo una nueva ruta que sin duda será muy fructífera, porque Ujú. cuando como docentes de alguna manera no estamos tan vinculados con nuestra investigación, llega a ser, número uno, frustrante y Sí, dos, es como siempre estar reiniciando en un carrete muy pequeñito, ¿no? sí. Porque tus estudiantes luego muchas veces no siguen tus propias líneas de Ujú, investigación porque ujú. pues se van separando, ¿no? Entonces, esa decisión que nos comentas que estás teniendo, estoy segura que va a tener frutos bien interesantes para todas las personas que nos interesa este campo del textil. Sí, ojalá. Realmente eh, eso también ha modificado después la práctica misma docente, ¿no? Entonces, pues ya había comentado con Julieta que incorporamos el bordado, el crochet, en muchas otras técnicas, la escultura textil también, entonces para que ellas exploraran otras posibilidades y resignificaran un poco esas técnicas dentro del lenguaje, ¿no? Eso fue interesante, o está siendo, ¿no? Interesante. Mm.
Me alegra mucho. Una de las cosas que he revisado para esta entrevista que has expresado en alguno de tus textos, que por cierto están, se pueden leer en academia.edu, ¿no? Para quienes les interese explorar las obras, lo que ha escrito Vanessa Freitag. Una de las cosas en las que estoy de acuerdo contigo y que traeré a colación ahora, es que has cuestionado, has puesto en cuestión ese desprestigio casi inherente que está asociado a lo manual, É, ¿sí? Y lo hemos nosotras también comentado en diversas ocasiones. Es como un desprestigio casi muy difícil de remontar, constante. ¿sí? Respecto de lo manual, respecto de lo intelectual, ¿no? Uhum. Entonces, ese propio desprestigio se transmite tanto a quien crea cosas manualmente como al objeto creado manualmente, ¿no? Entonces, es como un punto difícil de remontar, ¿sí? Y por eso de ahí hablar de esas categorías pues, que están asociadas a lo manual, que es artesano, etcétera. Es tan difícil hacer esas, podríamos llamar transiciones, Uhum. no tanto de quien crea o del propio objeto, sino ya de quien está observando ese proceso, ¿no? Una vez que se califica lo manual, como que ya no hay forma de cambiarlo de lugar. Sí, es muy fuerte, y también es algo que he visto con mis estudiantes, ¿no? Entonces, cuando ellos, una cosa es ver, ¿no? Otra cosa es ver cómo se hace y otra cosa es poner que hacer, ¿no? Entonces, experimentar tú misma, ¿no? Tú mismo, en qué deriva, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento corporal? De los materiales. Por eso es tan difícil impartir el taller online, porque es diferente, tú tienes que conocer los hilos, ¿no? Para bordar, mira, experimenta ese hilo, esta aguja, esta tela, ¿no? Entonces, ve qué pasa ahí, ¿no? Y qué complicado muchas veces es ciertos procedimientos y ahí ellos se dan cuenta de que sí se requiere una amplitud de conocimiento, mucho tiempo para aprender algo. El tiempo es importante ahí, eh, para hacer algo bien hecho, ¿no? Y que, en fin, que les guste. Y entonces, mira, no pensaba que era tan complejo esto, ¿no? Que se requería tanto tiempo. Y entonces a veces el logro también del taller es salir de esa experiencia pues viendo y mirando y percibiendo las prácticas artesanales, no solo textiles, como con otros ojos, ¿no? Realmente, órale, pues hay que valorar también ese tiempo, ese esfuerzo, ese saber, ¿no? Que la artesana, el artesano imprime a la hora de hacer su trabajo, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Realmente requiere mucha energía, ¿no? Conocimientos, en fin. Entonces, esa percepción algunas veces se logra ver, abordar, discutir ahí en el salón de clases y también muchas veces hay un cambio en la actitud misma, ¿no? De estos estudiantes sobre la artesanía o en fin, ¿no? Y unos dicen, no, es que de verdad, maestres, son obras de arte, ¿no? Porque mira, mira el tiempo, mira qué hermosura, mira todo el conocimiento, ¿no? Entonces, me hace muy interesante cuando llegan a comentar eso, porque tanto la palabra misma artesanía, ¿no? Estaba leyendo una investigadora, historiadora que se llama Sonia Raquel, es argentina, y ella comentaba, ¿no? Que quizás es necesario pensar, ¿no? Qué tipos de calificativos o de descripciones, en fin, se teje en torno a la palabra artesanía, ¿no? Y luego, los trabajos hechos a mano, ¿no? Como tú mencionabas, Amalia. Y ese debate de lo hecho
a mano, también se da, también lo veo en la docencia en arte o allá en Brasil especialmente, esa discusión, ¿no? Esa problemática. No, 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 los estudiantes no solo están haciendo cosas, manualidades, también están pensando, es muy importante pensar, ¿no? Entonces siempre hay esa preocupación. Sí. Digo, Dios mío, pero es tan bueno hacer, ¿no? Estar ahí es como un universo lúdico, y ese tiempo reflexivo se va a dar en el proceso mismo del hacer, de estar en contacto con la materialidad, con las cosas, ¿no? Y nos ponen, ¿no? No, 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 no es solo hacer, Dios mío, si están gozando, si están felices ahí trabajando, eso no se puede, parece, ¿no? Todo tiene que pasar por el filtro de lo demasiado racionalizado, intelectualizado. No es importante también, ¿no? Pero, a ver, hay cosas que a veces se vale solo por lo que me hace sentir cuando estoy en contacto con ese tipo de materialidad, no sé si me hago entender, ¿sabes? Como que hay que Entonces, justificarlo, ¿no? Es como una sí, obsesión de justificar el proceso racional, sí. cuando están ocurriendo Y cosas esas cosas también hay un punto de encuentro ahí y conflicto en el campo del arte como tal, ¿no? Entonces hay cosas que son muy cerebrales, muy conceptuales, parecen que valen más que las cosas muy elaboradas, muy hechas a manos, que se ve ahí, ¿no? Que hubo un trabajo, no, es solo una cosa bonita ahí, ¿no? Ay, no, entonces ya otro debate ahí muy fuerte. Entonces yo veo esa discusión en esos tres campos, así, cada uno con marcos teóricos específicos, pero problematizando lo mismo, ¿sabe? Hasta daría ahí un proyecto interesante para investigar, ¿no? Sí. muy bien, sí. Pues ahora, creo yo que podemos pasar a otro tipo de preguntas, o bueno, no otro tipo de preguntas, sino preguntas de algunas más. Entonces creo yo que Kateri también quiere platicar contigo. Sí, muy bien. Ay, qué interesante todo lo que están diciendo. Justo un poco de eso va mi pregunta, ¿no? Como, ¿cómo te acercaste al textil? ¿Cómo llegaste a lo textil? ¿Fue una historia familiar o fue una historia meramente académica? Porque justo estaba pensando en lo que decía Amalia y lo que ya hemos platicado también con Julieta muchas veces, que la labor textil siempre está muy vinculada de repente a lo femenino Ujú. y entonces, como pues en una sociedad bastante misógina y patriarcal, todo lo que viene de lo femenino de repente es menos valorizado, incluyendo lo textil. Eh, Y se nos olvida que los textiles también son epistemologías y también hay mucho trabajo intelectual, pienso yo, cuando estamos trabajando, porque estamos tomando decisiones. Cada vez que escoges un hilo, cada vez que escoges una tela, cada vez que, bueno, yo como restauradora, cada vez que tengo que hacer un proceso, tengo que pensar en todas las 80 consecuencias que puede tener mi proceso, ¿no? Entonces, sí creo que hay una labor intelectual y creo que es importante como reconocerlo, pero justo me pregunto, tú que vienes de una escuela de artes, ¿cómo ujú. llegas al textil? Porque en las escuelas de arte, al menos en México, se le da prioridad a muchos otros materiales y no precisamente a lo textil. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué fue lo que hizo que ahí te quedaras? Sí, difícil jalar el hilo ahí conductor de ese tema porque hay muchas cosas ahí. Bueno, voy a empezar por la escuela de arte precisamente, ¿no? Cuando estudié artes, yo me especialicé en escultura, entonces por muchos semestres yo trabajé el barro, pero como yo trabajaba, mi tema, digamos así, era mis memorias de infancia, ¿no? Entonces, todo lo relacionado con la infancia, entonces yo recuperaba esas reminiscencias para, como foco de la investigación artística, ¿no? En una de ese proceso de rememoración, me acordé de mi abuela me enseñando a hacer muñequitas con trapitos enrollados, así, nada más enrollar, nada de coser, porque yo era muy pequeña. Y ella dice: "Ten para que te entretengas", ¿no?
Entonces empecé, las tardes me la pasaba amarrando esos trapitos, haciendo, ¿cómo voy a construir esos muñequitos? Nada más con trapitos y tijera, ¿no? Y, y empecé a construir muchos, muchos muñequitos, hasta mis primas empezaron a ver y querer aprender también, que les enseñara a hacer esas muñequitas. Y para mí era más divertido hacerlas que después jugar, porque invertía mucha energía y tiempo haciendo esas muñequitas, ¿no? Y entonces recuperé esa memoria y, y le dije a mi profesor, mi orientador en ese entonces, yo quiero hacer unas muñecas de tela, o sea, salir del barro completamente así. Pero él dijo, no, es que tú tienes que hacer la transición entre el barro y la tela, no puedes así abruptamente cambiar tu línea de investigación. Y en ese entonces yo no me cuestionaba mucho por qué no, ¿no? Entonces lo que hacía era de día, hacía, trataba de hacer la transición, entonces metía tela en el barro, no sé, para que se viera y era muy forzado. Y en la noche yo tejía, entonces empecé con pedacitos de tela a hacer muñequitas, a hacer de nuevo, coser a mano mis muñequitas, ¿no? Y, y fue muy fuerte eso, y yo digo, es que yo no me voy a titular con barro. Es muy fuerte ese trabajo ahora con la tela. Y no teníamos el internet ni el acceso a libros como tenemos hoy en día. Realmente hoy en día es muy fácil encontrar referentes, ¿no? No solo en el universo del arte, especialmente en el artesanal, en fin. Y en ese entonces fue muy difícil justificar teóricamente y con referencias por qué yo quería la tela, porque no era un material muy usado, muy común para escultura, que era mis colegas trabajaban con barro, con piedra, con madera, con metal, materiales reciclados, assim, ¿no? Y era una visualidad que para mí en ese momento no me decía, para mi proyecto, ¿no? Y entonces fue muy difícil, pero logré titularme en mis 2 proyectos de titulación, porque tenías que presentar 2 trabajos, 2 propuestas, pues se logró. Y yo estaba muy feliz de poder. Entonces, lo que hice fue un proyecto de instalación donde utilicé esferitas de barro, remitiendo a semillas, que remitía al universo, pues, campesino de donde provengo, ¿no? Y remitía también a las esculturas, así formas blandas, que tenía que ver con la muñeca, ¿no? Con la muñeca de trapo. Y ahí, después de eso, pues entonces ya me metí de lleno a la investigación, a la docencia y dejé un poco de lado el trabajo artístico, un poco también porque pues uno por alguna razón va dejando de creer. No sé en qué momento yo dije, eso del arte no, no, entonces despiértate. Y yo, ¿qué? O sea, yo misma diciéndome eso a mí. Entonces, muy fuerte eso, o sea, de verdad. Entonces, y ahí, y mi abuela siempre hizo crochet, o sea, en mi casa siempre he visto a mi abuela crochetando, siempre, hasta el día en que falleció, casi no podía ver, pero ella nunca se detuvo el crochet. Y y un poco también recuerdo a mi otra abuela, ella cosía, ¿no? Entonces, siempre estaba mi referente fuerte son mis abuelas, de verdad, entonces, para lo que hago ahorita. Y ahí, cuando retomo, fue en el contexto universitario, ya aquí en México, ya en ese proceso mismo de enseñar, estar en el taller de telares, parece que yo vi ahí una oportunidad de recuperar cosas que había dejado muy silenciosamente allá, lejos, lejos, esa voz que vas, ah, ¿cómo se dice?, reprimiendo, ¿no? Y hasta que yo digo, no, ¿quién dijo que yo no puedo hacer eso? ¿Quién dijo? ¿Por qué creo en eso? ¿Por qué creí, no?
Y ahí fui encontrando un espacio para el trabajo, para retomar mi trabajo artístico, y eso me regresó, digamos así, pues la motivación para seguir en la universidad, para seguir, en fin, entonces ha sido todo un proceso así muy importante y siempre hago motivado por una necesidad interior, así. No me importa si ahorita están hablando de no sé qué o que la onda ahora es tal cosa. Okey, no, hay una necesidad interior, me interesa hablar de esas cosas, de esos temas. También mucho de lo que leo me direcciona a pensar sobre lo que hago siempre, ¿no? Pero, em, es más una cosa de una necesidad que tengo, ¿no? Y esa necesidad ahora es muy grande. Y pues ya no voy a abdicar tiempo, ¿no? Como he hecho siempre, ¿no? Siempre diciendo, no, sabes qué, olvídate eso, hay cosas más importantes. Y digo, no, pero eso también es importante, es donde yo siento que he construido un espacio para mí, para mi voz, ¿no? Y, y un poco eso, así, eh, eso sería. Ujú. No, pues me parece una historia, por un lado muy conmovedora, pero por otro lado también muy fuerte, ¿no? Creo que a todas, me atrevería a decir así muy tajantemente, que a todas nos ha pasado, ¿no? Que nos hayan Ujú. hecho creer que no tenemos que soñar. Y sí pienso que en esta vida lo más importante de todo es vivir y es lo Sí. que más se nos olvida. Entonces, me parece como, pues sí, es muy fuerte, pero celebro mucho que hayas decidido eh, ir contracorriente y luchar en este mundo capitalista y horrible que de repente nos quiere quitar lo que más nos hace vivir y lo que Apasiona, nos ¿no? hace feliz. Exacto, sí, lo que nos apasiona. Y bueno, también un poco en esta línea, la siguiente Ujú. pregunta para mí sería, estás hablando de que con tu obra evocas mucho a tu infancia, evocas mucho a los recuerdos que tienes con tus abuelas, por ejemplo, los recuerdos que tienes de Brasil, del entorno rural y todo esto. Ujú. Y me gustaría saber cómo vas tejiendo este hilo de la vida hasta hoy, ¿no? ¿Qué es lo que tu obra aporta hoy? ¿Qué es lo que esos recuerdos que están presentes en toda tu obra? Digamos, ¿qué es lo que Vanessa tiene para mostrarle al mundo? Ay, es una pregunta muy ambiciosa, ¿no? Este, muy difícil de contestar, no sabría. Digo, em, fue motivada por una especie de nostalgia. No sé hasta qué punto la nostalgia es buena o no tan buena, pero sí, en efecto, era una nostalgia lo que me motivó a recuperar, digamos así, estas experiencias de infancia para poder sentirme cómoda de nuevo y empezar un proceso creador ahí sin juzgar tanto lo que hacía, ¿no? Y esos recuerdos sí me dieron, digamos que el valor necesario para la retomada de este trabajo. Y entonces sí habla mucho, ¿no? Del contexto rural, aunque mi trabajo, pues utilizo ropa de segunda mano, hilos, cosas del universo urbano, ¿no? Porque, bueno, estoy en un contexto urbano, muy urbanizado, eh, pues siempre remite un poco, ¿no? A ese paisaje de la infancia, pero también mucho de lo que veo aquí en México, que me ha impactado mucho el color, ¿no? Demasiado. Parece que hubo una otra forma de ver el color, parece que se abrieron canales así de percepción para el color y especialmente el color que veía en las artesanías, en el paisaje,
en las frutas, en el tianguis, enfim, veo mucho color ahí. Entonces, esse universo sensorial me ajudou também nesse processo criador. Entonces, hacía mucho registro de todo lo que veía. Y, y entonces, no solo hablan de memorias, habla también de lo que veo hoy aquí estando en México, pero lo que hago, y siempre es lo que digo, y aún en este momento tiene sentido, es que lo que creo es un tercer espacio, es como un lugar imaginado donde ahí florecen todos esos organismos, ¿no? Toda esa flora, fauna extraña, ¿no? Que de pronto parece que es una flor, pero a la vez parece que es un microorganismo o indefinido, ¿no? Pero siempre parten de referentes concretos, así, de cosas que veo. No obstante, a la hora de trabajarlas, me gusta que no se vean tan reales, así, tan cara de flor, es una flor pero es negra o es azul, ¿no? Y entonces, de qué lugar son estos seres, ¿no? ¿Dónde están? ¿Cómo se relacionan entre sí? Em, ¿Qué lugar es ese, no? Entonces, me gusta más ir por el viés de imaginar cosas, ¿no? Imaginar ese espacio, imaginar esas criaturas, y yo me imagino que estoy en ese lugar y me transformo en esa criatura. Entonces es cuando a veces me visto, ¿no? Me visto con esos objetos o me transfiguro un poco, em, porque ahí estoy jugando que estoy allá, ¿no? Que pertenezco a ese lugar. Y aquí es mi realidad, ¿no? Aquí ahorita, pero cuando estoy trabajando voy para allá, ¿no? Y después regreso otra vez para acá, ¿no? Y entonces para mí es muy lúdico, parece sanador también saber que hay un espacio imaginado donde ahí caben todas esas criaturas extrañas, ¿no? Y sí deseo que sean muy táctiles, muy sensoriales también, porque hay una necesidad de cercanía también. Cuando las personas ven, me han dicho, es que tengo ganas de estar en contacto con estos seres, ¿no? Con esas formas. Y, y es muy, y te atrapa, ¿no? El textil, yo estoy completamente atrapada y he querido hacer otras cosas y no, no puedo. Entonces, eso es, ¿no? Eso es interesante de ese proceso, ¿no? Perdón, pero creo que las 4 estamos de acuerdo. Sí, estamos atrapadas, entrelazadas, ¿no? Entramadas. Sin duda, sí. Perdón la interrupción, Kateri, ¿puedo hacer una pregunta? No sé si te estoy interrumpiendo, pero es que No, esto, no, esto es un diálogo, habla todo lo que sí, quieras. pues es que, bueno, primero es que no sé si conozcan el término del síndrome de Stendhal, ¿no? O sea, estoy en esta, ¿cómo se puede decir? Contemplación a la belleza y darte cuenta que estamos en un lugar en donde se habla el mismo idioma, entonces estoy como muy emocionada, perdón, pero y oigo y digo, claro, no estoy tan loca, no estoy sola, estamos en el No. mismo camino, o sea, claro que existe esta comunidad, ¿no? Pero a mí, pues primero, albricias, ¿no? Qué felicidad que retomas este camino de la creación, ¿no? De romper esos paradigmas que de repente nos introyectan de manera tan fuerte en una realidad, como dice Kateri, pues capitalista y de un ritmo loco y acelerado. Pero me lleva a pensar en la instancia que hiciste en Playa del Carmen. Ujú. ¿Cómo llegas ahí? ¿En qué consistió? Yo no sé, me lo imagino como un espacio de retiro que te llevó a estar en convivencia con el textil, pero en realidad es solamente algo que yo imagino, entonces no sé cómo llegaste ahí y cómo Sí, fue el proceso. fue algo muy curioso porque fue a través de una invitación de Violeta, que trabaja allá en ese espacio. Ella está transformando un lugar, un espacio en un nido de arte, digamos así, ¿no? Y entonces, pues fue una invitación para hacer un proyecto, para residir allá un periodo, unas semanas, y desarrollar un proyecto específico para ese lugar, ¿no? Y,
Y entonces, bueno, ya estaba trabajando, bueno, acepté el reto, para mí fue un reto muy grande de hacer algo específico para un espacio, y era un espacio muy difícil arquitectónicamente hablando, muy difícil. Entonces, y curioso, ¿no? Porque es un lugar así que no está pensado así quizás para prácticas artísticas o, en fin, no sé, es un lugar muy voltado al turismo, ¿no? Ya conocen bien ustedes ese contexto y es, es estar muy deslocada realmente, ¿no? Muy deslocada en muchos sentidos, pero me gustan los retos, ¿no? Entonces, me pareció súper interesante esa propuesta. Entonces, me sentí libre para proponer el proyecto de las serpientes, y entonces eso fue, ¿no? Hice dos serpientes más bien muy, muy grandes para el lugar, enredadas ahí en la arquitectura, y lo intitulé como Inserción amorosa en un espacio desconocido, ¿no? Entonces tenía que ver con esa mirada amorosa sobre el paisaje, un paisaje completamente cambiado, explotado por el turismo, descuidado hasta cierto punto. Y entonces imaginé, ¿no? Esa criatura, este ser que es un ser sagrado, fue un ser sagrado, ¿no? Para las culturas antiguas, ¿no? De México, prehispánicas o preoriginarias, pues. Y la imaginé, y por ser temporada de las lluvias, entonces, bueno, evoqué otra vez esa serpiente, ¿no? Esa entidad, ¿no? Visitando ese espacio ahora completamente modificado, ¿no? Por el capitalismo, neoliberalismo, no sé qué, ¿no? Es una crítica, pero muy sutil, realmente, pero ahí está, ¿no? Y visitando, abrazando, ¿no? Esa arquitectura, en ese espacio en particular donde ella quedó anidada. Y un poco fue eso, así la propuesta de instalación en ese lugar, ¿no? En ese proyecto en particular. Y sí, en sí el proyecto es más amplio, entonces invitan periódicamente a artistas, creadores, creadoras, diseñadores, en fin, diseñadoras a proponer un proyecto para el edificio. Y la idea realmente es abrir un nicho, un espacio para el arte, quizás, ¿no? En ese lugar que no está pensado mucho para eso, ¿no? Y ahí tuve la oportunidad de las pocas salidas, porque, pues bueno, en esa pandemia, yo dije, bueno, si voy a salir, voy a ir al Museo de Arte Maya, que está en Cancún, ¿no? Entonces fui, visité, conocí ese lugar, y fue interesante también ver y estudiar un poco más, ¿no? De, de la cultura local ahí en ese espacio, ¿no? Pero bueno, un poco eso se trató el proyecto. Mm, fue por completa invitación, así fui con todo cubierto por ellos, y pues realicé el proyecto para allá, ¿no? Bien, muchas gracias. Oye, Sí, claro. pero otra pregunta, Vanessa, ¿qué te trajo a México? Pues hombre, un avión. Pues bueno, además del avión, no, pues vine a estudiar, Julieta, fue para hacer el doctorado aquí, y era con la intención de venir a estudiar y regresar, ¿no? Pero ya terminé quedándome, pues ya teniendo mi familia aquí, entonces pues ya aquí, ya me siento ya radicada, así digo, ya parte de acá, ya no pienso en volver, pues. Es que yo estoy anonadada, la verdad es que estoy como muy, muy feliz de esto. Como que tengo mucho fe en mis ideales, de repente tengo como esa esperanza de poder, pues, ir sembrando semillitas, ¿no? Sobre lo que es el Sí, textil. Y, y pues bueno, aquí estamos. No sé, sí, Amalia y Kateri, si quieran agregar algo más, o tú, Vanessa. sí, yo creo que el proyecto Trama Dieta ya es una semilla, ¿no? Que ya está prosperando, floreciendo, ¿no es así? Eso Yo lo veo esperamos. así, yo lo veo así.
Entonces, bueno, sí hay que seguir creyendo y trabajando para eso, ¿no? Porque yo siento que cuando hacemos las cosas con pasión, ¿no? Con interés, con realmente con buena energía, como que se van dando cosas, ¿no? De una forma muy extraña, la energía misma se va replicando y haciendo con que cosas sucedan, pero también tienes que estar ahí, ¿no? Dedicando de tu tiempo, de tu pasión, del amor, el interés por lo que haces, para que también florezca, ¿no? Entonces, un poco así entiendo que es nuestra labor, ¿no? Cada quien en su contexto o realidad ahora, pero me parece que sí, que hay que seguir creyendo, ¿no? En ese proyecto lindo. Pues yo quisiera preguntarte un poco en continuidad con tu faceta de creadora, de Ujú. artista, en este caso artista textil. Sí, porque tú utilizas materiales que ya están tejidos, o sea, Ah, utilizas sí. Ujú, tejidos y ujú. utilizas botones y Ropa. utilizas alfileres, etcétera. Pero ¿alguna vez te ha interesado, y si fuera así, trabajar con textiles que han sido hechos a mano? Por Ujú, ejemplo, aquellos que a nosotras también nos interesan ah, mucho en sí. términos de conocimiento y de debate y de, en fin, que son estos textiles conocidos como artesanales. Ujú. eh, ¿Cuáles son los que, sí, cuáles serían los que despiertan más inquietudes en ti? Me encantan los rebozos, ¿no? Digo, no hacer así, creo que no podría, o quizás, no sé, no, no es un conocimiento tan, pero quizás empezar a pensar, si ya tengo tiempo que he querido hacer alguna pieza, algún trabajo sin cortar, es decir, enrollado, algo relleno, enrollado, dar un cuerpo diferente, pero que luzca, ¿no? Ese entramado, esos colores del rebozo. Y no me he atrevido por alguna razón, pero es algo que ahí a veces está latente, ¿no? Mm, Em, o prendas, ropa bordada también, pero otra vez, dejarlas enteras, no cortarlas, porque la ropa que utilizo para muchas de mis piezas, muchas veces las corto, porque es ropa de segunda mano, entonces algunas veces es necesario, tienen hoyitos o alguna mancha que en ese momento no quiero que se vea, aunque para mí es la memoria del cuerpo, ¿no? Eh, y, y conceptualmente también me parece súper interesante explorar por ahí. Pero bordados, hay unos bordados hermosos, ¿no? Increíbles que también a veces me imagino haciendo alguna que otra pieza muy específica, eh, utilizando esas ropas ya bordadas para crear esas esculturas. Yo creo que me voy a atrever de aquí hasta fin de año a hacer alguno que otro experimento, sí. A veces tengo, ¿no? Tengo ahí, tengo, pero yo digo: "Ay, está tan lindo", me da miedo de intervenir o hacer algo y deshacer ese bordado, deshacer esa trama que se me hace tan linda, ¿no? Pero a veces pero también creo que donde sientes miedo es donde debes de trabajar. Y entonces, bueno, es otra forma también de redescubrir el encanto de los textiles, ¿no? Las texturas de las telas, también he tenido ganas de ahora sí hacer estampados. Me gusta también de crear, ¿no? Las flores, no solo utilizar la que ya está, pero de crearlas también. Es algo que es una idea que he tenido y aún no la he puesto en práctica, pero no obstante tengo esas ganas de hacer, ¿no? De pintar también sobre la tela o teñirlas, a ver qué pasa, ¿no? Porque
una cosa les digo, hay cosas que pasan en mi vida que van cambiando los proyectos o los intereses, incluso ahora los colores ya están cambiando, ¿no? Porque es un momento que está sucediendo con que me interesa explorar esas tonalidades, esas texturas, esa materialidad, pero en algún momento esas ideas que las tengo ya sean escritas en mi diario o pensadas, dibujadas, yo sé que en algún momento ellas van a volver, porque en ese momento van a hacer más sentido que ahora, ¿no? Entonces, eso también sucede en el proceso creativo, porque no siempre es una línea muy definida, hay muchas vueltas a esa línea, muchas, y si te suceden cosas, o digamos, hasta un libro que hayas leído y que te haya hecho pensar diferente o obsesionarte por eso, ese tema, entonces de repente se inicia otro proyecto, ¿no? Pero también hay cosas que pasan anímicamente que te hacen o te conducen a de repente plantearte otras posibilidades, ¿no? Eso es lo difícil también del proceso creador, porque los resultados son a largo plazo, nunca terminan prácticamente, ¿no? Y me encanta explorar, me encanta así estar, a ver qué pasa, si trabajo esa textura, o si ahora me pongo reglas, no, solo voy a trabajar blanco y negro, o solo voy a trabajar rojo, ¿no? O rojo con vidrio, o textil con vidrio, o textil con la canasta, ¿no? Tejida, con cestería, cestaría, ¿no? Cestería. O con semillas, entonces ahí voy explorando, ¿no? O con Shakira, me encanta, de hecho tengo mucha Shakira aquí, o collares que ya no uso, y digo, pues ahora los voy a poner en mis piezas, ¿no? Entonces a ver qué me va indicando ahí. Y es una exploración del material realmente que a veces te indican qué caminos, ¿no? Seguir o qué temas explorar. Y eso, ¿no? Ay, pues muchas gracias. De verdad, el adentrarme, el compartir con nosotros como un proceso que a mí me parece tan intuitivo y poderlo describir Ujú. con palabras para nosotros, pues muchas gracias por hacerlo, porque eso me clarifica algunas cosas. Yo puedo decir que tu obra eh, de repente me inquieta, o sea, es una sensación, el observar obras tuyas, em, las siento, eso, o sea, hay obras que me llegan a ser hasta perturbadoras, entonces Sí. el comprender que tú estás en esa exploración, cómo la conduces, a veces con reglas, a veces supongo que sin reglas, me Ujú. ayuda a comprender también esos resultados, ¿no? Darle un sentido. Muchas gracias por compartirlo. No, gracias a ustedes. Me encantó poder estar aquí con ustedes, dialogando de un tema que nos apasiona, ¿no? A todas. Y es importante que hayan estos espacios cada vez más, ¿no? Que se hable, que se difunda, que se haga, que se piense, que se escriba, ¿no? Sobre los textiles, desde distintas áreas o vertientes o puestas en diálogo, ¿no? Eso es muy bonito, así las felicito por esa linda iniciativa y que siga creciendo, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieren agregar algo más, Kateri? Yo sí tengo una pregunta muy curiosa, Sí. porque siento que lo mencionaste varias veces, Vanessa, que decías que de repente lo que te leías te inspiraba o de repente si leías algún libro te Ujú. inspirabas. Y yo, por ejemplo, no me gustaría llamarle creo obra porque siento que estoy como apenas experimentando, pero yo justo me inspiro mucho en la literatura y mucho en la literatura brasileña. Pero a mí me interesa saber si hay alguna obra que a ti te haya detonado algo y que haya sido
inspiración para alguno de tus proyectos. Sí. Hace año y medio leí un libro que se llama Jardinosofia, la filosofía de los jardines, ¿no? Y ese libro me abrió una puerta muy grande y en ese entonces también estaba leyendo a la par todo lo que me caía en manos sobre las plantas medicinales prehispánicas de México. Estaba así súper enamorada. Todavía tengo ahí esa información y ese material, ambos, ¿no? Me ayudaron, estos materiales me ayudaron un poco a entender qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, la importancia de estos espacios verdes, ¿no? De los conocimientos de las plantas, aunque no se vea así que esté trabajando con tal planta, ¿no? Pero ahí en ese camino me encuentro con Donna Haraway, ¿no? Y entonces lo que ella va diciendo, y también Lynn Margulies, Margulis, que habla sobre simbiosis entre ser humano y naturaleza, ¿no? Cómo nos hemos desconectado con ese universo, así, eso, y me encanta leer también sobre, ¿no? Sobre microbiología y que una gota de agua de repente es como si fuera todo un ecosistema que está ahí dentro, de una gotita, ¿no? Y esas cosas me fascinan. Entonces, como que me alimentan mi poética, ¿no? Esa idea de estar conviviendo con los objetos que para mí remiten a esas formas orgánicas, ya sea del mundo visible o invisible, aunque existan, ¿no? Me gusta mucho, así, hasta hoy, hasta ahorita. Y comienzo de este año empecé un libro que habla sobre mímesis en la naturaleza, sobre camuflaje como un mecanismo de defensa de plantas y animales, ¿no? Entonces, de repente paso mucho tiempo leyendo sobre eso, como una metáfora para mí también, para entender un poco nuestra propia relación social, ¿no? Porque a veces la ropa también lo veo así como una prótesis, ¿no? Que usamos como defensa, ¿no? O para expresar algo, comunicar, como un lenguaje también, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y entonces ahora ando leyendo sobre eso y me ha motivado algunas propuestas fotográficas que yo digo, esas yo siento que son perturbadoras, un poco perturbadoras, ¿no? Pero también de eso se trata, así, de explorar así hasta dónde puedo ir, ¿no? Pero que todo tenga un sentido para mí. Si eso tiene un sentido ahora, que he estado viviendo un proceso de duelo, ¿no? Entonces para mí tiene sentido hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces ya en algún momento a lo mejor yo retome otros temas que dejé el año pasado para llevar a cabo ese proyecto con camuflaje, ¿no? Entonces, como mecanismo de defensa realmente, ¿no? No solo por el tema de que estamos hablando de la pandemia, de que todos hablan de eso, ¿no? De protegerse, no sé qué, ¿no? Sino como algo un poco más profundo, ¿no? Como estoy todavía en proceso de elaborar esas cuestiones en el trabajo, porque realmente está en marcha eso, lo retomé, empecé en enero y he tenido así 6 meses en que no he podido seguir con ese proyecto, he hecho otras cosas, pero no ese. Entonces, ahorita sí siento que es necesario volver con él, ¿no? Entonces me encanta leer cosas que no necesariamente tienen que ver con el universo del arte y a veces ni de la artesanía, sino de la cultura o de la biología, de la microbiología, de esas pensadoras, ¿no? Que te provocan ese diálogo con estar en contacto con las cosas, ¿no? De reconocer que nosotros solamente somos una parte pequeña de este planeta, ¿no? Ni mejor que un micro ser, ¿no? Que nos ayuda al equilibrio de todo un ecosistema. Y me parece
esas ideas muy importantes, ¿no? De pensarnos, porque somos, o hemos estado pensando que somos em, seres pedantes en ese planeta, ¿no? No sé, no sé qué piensan ustedes sobre eso, pero parece que nada nos afecta, que somos seres que pensamos, por lo tanto somos mejores. Entonces, todas esas ideas aún la percibo en las sociedades y aún con la pandemia parece que no hemos entendido, ¿no? Entonces, ahora eso es lo que me está influenciando teóricamente, ¿no? O lo que leo, ¿no? Para lo que hago, que me ayuda a pensar. No, pues gracias por la respuesta, me voló la cabeza. Creo que cada quien tiene su nicho en donde se inspira, en donde encuentra la maravilla de vivir, de Motivación. crear. Sí. Ujú. Ujú. No, pues qué padre, muchas gracias. Ah, no, a ustedes. Ha sido un gusto. Pues yo Gracias. te agradezco también, Vanessa, y además te manifiesto públicamente mi admiración porque no estaba yo al tanto de todas estas, ah, mm, pues de esta, del impacto que la creación y la poesía tienen en ti. O sea, todo Ujú. lo que nos has hablado es poético y yo solo conocía otra parte. Estábamos en vínculo por otro Sí. aspecto que nos ponía en relación. Entonces, esta otra... esta oportunidad que tengo de ampliar el conocimiento de tus otros Ujú. intereses me hace admirarte más, de verdad, y agradecerte todavía más que hayas accedido a estar con nosotras. Tienes, creo yo, tienes 3 fans nuevas, bueno, yo, Igualmente. en esta otra faceta. Muchísimas gracias. Estamos ya a 1 hora de este conversatorio. Ah, Tampoco qué queremos, pronto. tampoco queremos abusar de tu amabilidad, Vanessa, pero amenazamos con volver. Yo creo que esto es como el primer paso a una relación que a futuro pudiera buscar colaboraciones mutuas. Yo de mi parte, mi infinito agradecimiento. Por supuesto que el diálogo nos lleva a otros niveles. Estuve yo viendo tu obra y leyendo tus publicaciones, pero a pesar de que el enriquecimiento fue mucho, el hablar siempre es como Sí. llevar a cosas mucho más profundas. Así que, pues de mi parte también, muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué te digo? Sí, tiene razón, ya somos fans. Como dice Cateria. Ah, Sí, yo siempre estoy así de, sí, no, pues yo también quiero agradecerte que te hayas tomado el tiempo para apoyar esta iniciativa porque creo que es importante crear redes y que conozca la gente tu trabajo y que este es un espacio al que siempre puedes volver y proponer y, y pues estamos abiertas. A mí me gusta mucho pensar como en esta metáfora de lanzar una piedra al agua y que ujú. esa piedra haga ondas. Espero que esta sesión haya podido hacer ondas en los mares de conocimiento, ¿no? Sí, Muchas gracias. no, seguro, gracias, gracias a ustedes, chicas, me encantó estar aquí también, soy muy fan de ustedes. Gracias. Yo tengo un perfil de Instagram que es como un alter ego, ¿no? Fraita Textil Art, entonces, bueno, es así, así lo creé a principio. También el mismo en Facebook, también así está, Fraita Arte Textil. Y la página web es fraitavanessa.com y pues eso, ya sea en cualquiera, hay posibilidad de contactar mi correo o mandarme un mensajito, o en fin, ¿no? Algún feedback, algún comentario que gusten o simplemente que quieran conocer y ver, pues estoy muy activa en Instagram, es mi plataforma principal, me parece muy orgánica la manera como está diseñada, intuitiva también, y me gusta explorar ahí
hago muchos experimentos ahí y en la página web es donde pues ya pongo las cosas en cajitas, entonces ya es un poco más ordenado el asunto. Y Facebook es así, pues para tenerlo prácticamente, pero en sí, en sí Eres del equipo de Kateri. entonces, bueno, es que de verdad no, ya no soy fan de Facebook, ¿no? Entonces, pero bueno, es importante tenerlo porque de repente hay contactos o te conectas con personas que están ahí nada más, ¿no? Entonces sí tiene su valor, ¿no? Sin duda. Y eso sería, pues, invitados, invitadas a que conozcan un poco más tanto del proyecto que realizo, pero también del de Trama Abierta, ¿verdad? Ya llevamos ahí casi 20 minutos diciendo que nos queremos ir y no sé qué. En mi país se dice que el que mucho se despide es porque no se quiere ir. Entonces, bueno. Es cierto, sí. Bueno, yo estoy, la verdad, muy a gusto. ¿No? Pues cada quien de lo que hay cerca, ¿no? Pues está en Michoacán, en la charanda, y Kateri trajo, ¿cómo Yo se me traje olvidó? Bosch y traje, Bosch bueno, del de Chiapas. ¿Todas están en Michoacán o en qué parte están? no, ¿No? yo estoy en el DF. Amalia Y- está en Michoacán y Julieta está en Toluca y Jesús también. ¡Wow! Y yo en León, Guanajuato. Son ¡Wow! las virtudes de esta conectividad, qué maravilla. Bueno, pues hemos llegado al final de esta transmisión. Queremos agradecer muchísimo a Vanessa por haberse tomado el tiempo de estar aquí con nosotras, tejiendo conocimiento. Y por supuesto, agradecer a Amalia, que siempre está muy dispuesta, a Julieta también, que siempre está muy contenta. Y por supuesto a Jesús, que nunca le gusta que lo mencionemos, pero quiero que sepan que hace un trabajo maravilloso con la edición de todos los videos, con los posts y que también es parte del equipo de Trama Abierta y que lo queremos mucho. Y pues nada, los esperamos aquí para las próximas emisiones de conocimiento, de gente invitada, de todo lo que se nos puede ocurrir. Por favor, si tienen dudas, déjenle en los comentarios. Si tienen sugerencias de invitados, invitadas, invitades también. Y pues ya saben, cualquier cosa está en nuestro Instagram, @tramaabierta, está nuestro correo, que es tramaabierta@gmail.com. También tenemos la fanpage de Facebook y les recordamos que también tenemos un canal de YouTube para que estén revisando los videos por si se perdieron las transmisiones en vivo, pues ahí van a estar en el canal de YouTube. Y pues nada, muchas gracias a todos.